La sangre de Cristo tiene poder. Amó Dios tanto al mundo que envió a su Hijo único Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Y su amor no consistió solamente en enviar a su Hijo para que lo conociéramos, sino para que Él entregara su vida por nosotros. Y en esto consistió el amor de Dios hacia los hombres de este mundo, quienes estaban separados de la presencia de Dios y condenados a la muerte eterna por causa del pecado original. Recordemos que Jesús durante 3 años preparó a sus discípulos para el día de su crucifixión, según Mateo 27:35 y Lucas 23:44. Y llegado ese día, siendo las 12 meridien, la oscuridad cubrió todo el país hasta las 3 de la tarde, hora en que los soldados vieron que Jesús ya estaba muerto y por ello no le quebraron las piernas, según Juan 19:33. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió de su cuerpo sangre y agua. Es decir, Jesús derramó toda su sangre para remisión del pecado del hombre, y por otro lado, sabemos que en el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios, según Juan 1:1. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, según Juan 1:14. De modo que Jesús fue crucificado derramando hasta la última gota de sangre, sangre que nos da vida eterna, sangre que nos limpia de todo pecado y nos sana de toda enfermedad física, psíquica y espiritual. Pues la sangre de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado, según Juan 1, primera de Juan 1:7, y nos aparta de todo mal. Por ende, es por el sacrificio de Jesús en la cruz que fuimos redimidos del pecado original. Es decir, el pecado original fue abolido por la sangre del Cordero y fuimos perdonados. Por supuesto, la consecuencia del pecado es la muerte. De ahí que todos pasemos por el proceso de la muerte. Pero al final alcanzaremos como premio de nuestra fe la salvación de nuestra alma, como lo señala 1 de Pedro 1:5. Como tal, fuimos purificados, nos lavó de toda maldad y como consecuencia de su crucifixión nos hizo libre para comenzar una vida nueva. Y ahora estamos crucificados con Cristo, según Gálatas 2:19. Y así podemos decir, no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas todas nuevas. Gálatas 2:20. Porque según la ley, la purificación de casi todo se ha de hacer con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se quita el pecado, según Hebreos 9:22. Pues con toda seguridad la sangre de Cristo, ofrecida a Dios por el Espíritu Eterno como víctima sin mancha y sin defecto, purificará nuestra conciencia de las obras de muerte
para que sirvamos al Dios vivo, según Hebreos 9:14. La misma sangre que ofreció Jesús cuando dijo: de cierto os digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben mi sangre, no tendrán vida eterna. Juan 6:53. Pues en Jesús tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados según la riqueza de su gloria, Efesios 1:7. Y hay mucho más. Estando ya justificados en su sangre, por él estaremos salvos de la ira de Dios, Romanos 5:9. Y así lo quiso Dios. Estamos juntamente sepultados con Jesús para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, así también nosotros andemos en la vida nueva, porque nuestro viejo hombre fue crucificado con él, con el fin de que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, según Romanos 6:4-6. Finalmente, mis hermanos, aquí tenemos el secreto de la santificación. Reconociendo y aceptando la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, podemos vivir santamente. Gloria a Dios.